¿Crees en la suerte? Nosotros no. Jeje. Bueno, estas personas ciertamente se preparan para dejarse cautivar por sus increíbles historias de tropezones con algunos de los descubrimientos más valiosos por puro accidente. Desde desenterrar tesoros enormes y descubrir ecosistemas ocultos, hasta un dron que capturó accidentalmente algo que conmocionó al mundo, aquí hay 20 descubrimientos accidentales que realmente han cambiado el mundo. Número 20. El entierro del barco Sutton Hoo. ¿Alguna vez has deseado descubrir un tesoro en tu propio patio trasero? Bueno, para algunos, este sueño se convierte en realidad. En 1939, en Suffolk, Inglaterra, surgió un notable hallazgo arqueológico en la finca de la señorita Edith Pretty, el entierro del barco Sutton Hoo. Durante las excavaciones de rutina en su propiedad, se descubrió un barco funerario anglosajón de 90 pies de largo que data de principios del siglo VII de Cristo. Dentro del casco deteriorado se encontraba literalmente el rescate de un rey en un tesoro enterrado. Los artefactos de Sutton Hoo incluían decoraciones de oro y granate intrincadamente trabajadas, platos de plata y armas ceremoniales. Estos magníficos ajuares funerarios marcaron el lugar de descanso final de un miembro de élite de la nobleza de Inglaterra Oriental, posiblemente el rey Redwall. Un artículo impresionante fue un casco decorativo revestido con paneles de bronce estañado con la iconografía de un dragón altísimo. Proporciona información invaluable sobre la transición de las tradiciones paganas a las cristianas en la Inglaterra medieval temprana. El entierro del barco refleja prácticas funerarias paganas más antiguas, mientras que el gobernante enterrado probablemente era cristiano, o al menos estaba recientemente expuesto a la religión. Número 19. Tesoro de Saddle Ridge. En febrero de 2013, una pareja común y corriente de California de repente se encontró viviendo el sueño de todo cazador de tesoros aficionado. Una mañana, mientras paseaban a su perro por su propiedad rural, notaron que su perro estaba obsesionado con algo en la tierra. Cuando fueron a investigar, desenterraron varias latas oxidadas llenas hasta el borde de viejas monedas de oro. Así, su paseo mundano se había transformado en un encuentro con un tesoro literalmente enterrado. La atónita pareja se apresuró a llevar las latas a casa para examinar el contenido brillante. Las monedas que contenía resultaron ser una bonanza de piezas de oro raras y en perfecto estado que datan de mediados a finales del siglo XVIII, en el apogeo de la fiebre del oro. A medida que se corrió la voz del descubrimiento, se llamó a expertos para evaluar el valor de lo que se conoció como el tesoro de Saddle Ridge. Determinaron que el descubrimiento consistía en más de 1.400 monedas de oro, con un valor estimado de 10 millones. Esto convirtió al tesoro de Saddle Ridge en uno de los tesoros de metales preciosos perdidos más valiosos jamás encontrados en América del Norte. Las monedas de la colección incluían águilas dobles de $20 y piezas de oro de $5 y $10, que habrían constituido una pequeña fortuna en el siglo XIX. Los especialistas creen que las monedas pueden haber sido enterradas originalmente como parte del botín de un ladrón, los ahorros de toda una vida de un minero, o las reservas de un rico hombre de negocios. Sin embargo, llegaron a estar ocultos. El tesoro ofrece una visión extraordinaria del pasado apogeo de la fiebre del oro en California hace más de 150 años. ¿Quién hubiera pensado que un paseo rutinario de perros terminaría con una pareja con literalmente fortunas en sus manos? Pero tal es el atractivo embarazo embriagador del tesoro escondido, puede surgir en los lugares más inesperados. Número 18. La quinina, un milagro de la malaria. A principios del siglo XVI, un hombre febril que padecía malaria caminaba tambaleándose por los bosques andinos de América del Sur. La infección parasitaria fue difícil de soportar y, desesperado por beber, bebió agua de un estanque en la base de un árbol de quina. Quina. Cualquier experto en supervivencia advertirá contra el consumo de agua estancada de la jungla, ya que genera patógenos peligrosos. Aunque el hombre sació su sed,
Pronto probó la corteza amarga en el estanque. Eso le dio un horrible sabor amargo en la boca. Temía que eso empeorara su enfermedad. Sin embargo, para su sorpresa, la malaria disminuyó y pudo encontrar el camino a casa y compartir su milagrosa historia. Aunque parezca ficticio, la corteza del árbol de quinaquina en realidad contiene quinina, un compuesto con propiedades antipalúdicas que se encuentra solo en los bosques andinos de América del Sur. Los poderes medicinales de la corteza de quinaquina se difundieron en la década de 1640, cuando los misioneros jesuitas conocieron el tratamiento gracias a los lugareños. Pronto, el polvo de quinina empezó a ser promocionado como una cura milagrosa en toda Europa. La demanda se disparó cuando la realeza, como el rey Luis XVI de Francia y Carlos II de Inglaterra, conoció los efectos mágicos de la quinina y los innumerables soldados y colonizadores que padecían malaria en África, Asia y América. Si bien la quinina ayudó a mantener con vida a cientos de miles de europeos, su descubrimiento permitió la colonización de tierras afectadas por la malaria en América Latina y Asia. Para empeorar las cosas para los pueblos indígenas, también provocó la devastación de los árboles de quinaquina, que eran su medicina ancestral. En 1805, los exploradores documentaron 25.000 árboles de quinaquina en los Andes ecuatorianos, pero hoy solo quedan 29. Entonces, si bien la quinina demostró ser un medicamento contra la malaria que salva vidas, su descubrimiento tuvo un costo grave para las comunidades andinas que dependen de la corteza sagrada. Número 17. Tumba de Talpiot. En 1980, trabajadores de la construcción en East Talpiot, Jerusalén, descubrieron accidentalmente una tumba misteriosa que algunos creen que podría ser la tumba familiar del propio Jesucristo. La tumba de 2000 años de antigüedad, que contenía 10 osarios o cajas de huesos con inscripciones arameas, contenía nombres asociados con el Nuevo Testamento, como Jesús, hijo de José, María y Judas, hijo de Jesús. Inmediatamente, los eruditos bíblicos se interesaron en saber si estos se correlacionaban con la familia y los discípulos de Cristo. El análisis estadístico lo revela. Las probabilidades de que estos nombres específicos coincidan aleatoriamente son sorprendentemente bajas. Sin embargo, surgen problemas relacionados con pruebas de ADN incompletas, incertidumbres en torno al nombre de María Magdalena, osarios faltantes y debates sobre si Jesús habría tenido una caja de huesos. Además, la tumba se encuentra a kilómetros de la supuesta ciudad natal de Jesús. Si bien muchos eruditos rechazan que la tumba tenga alguna conexión con Jesús de Nazaret, otros sienten que la tentadora evidencia merece una mayor exploración. ¿Podría ser esta realmente la tumba familiar perdida del fundador del cristianismo o simplemente una extraña coincidencia? Si bien es poco probable, ¿alguna vez lo sabremos con certeza? El descubrimiento de la tumba de Talpiot seguirá fascinando a quienes buscan iluminar los rincones más oscuros de la historia cristiana primitiva. Número 16. Vinio de Milo. En 1820, en la soleada isla griega de Milos, un agricultor esperaba tener un día normal de trabajo en sus campos, pero no sabía que su arado estaba a punto de desenterrar una de las esculturas más emblemáticas de la historia, la famosa estatua sin brazos conocida como Venus de Milo. Mientras el sorprendido granjero cavaba en la tierra, emergió una imponente mujer de mármol de más de 6 pies de altura. Aunque estaba cubierto de tierra, una mirada reveló una asombrosa, artesanal, antigua Venus de Milo. Representa a una diosa con una sonrisa enigmática, envuelta en una túnica que se adhiere tentadoramente a su cuerpo. Sin brazos que la identifiquen claramente, los expertos creen que representa a Afrodita, la diosa de la belleza y el amor de la antigua Grecia. Desde su exquisito atuendo fluido hasta su rostro sutilmente sonriente, cada detalle refleja una increíble maestría técnica. Los arqueólogos fechan la Venus de Milo entre el año 131 a.C. y fue creada por un escultor desconocido en la isla donde fue encontrada. Después de permanecer brevemente en Milos,
Venus fue presentada al rey Luis XVIII de Francia y entró en la colección del Museo del Louvre en 1821. Como una de las pocas obras maestras supervivientes de la escultura griega antigua, se convirtió de inmediato en una sensación pública. Venus de Milo todavía atrae a multitudes de admiradores hoy en día como una encarnación de la belleza clásica y los ideales estéticos. Número 15. Evangelios gnósticos. En 1945, un humilde granjero egipcio llamado Muhammad Ali al-Samán se topó con uno de los hallazgos religiosos más sorprendentes y controvertidos de la era moderna. Mientras cavaba cerca de Nag Hammadi, desenterró una vasija de barro de un año de antigüedad que contenía 13 misteriosos libros de papiro encuadernados en cuero. Estos frágiles textos contenían 52 escritos que llegarían a ser conocidos como los Evangelios gnósticos. Los evangelios gnósticos diferían radicalmente de las escrituras cristianas tradicionales. Contenían dichos atribuidos a Jesús, junto con diálogos y discursos que ofrecían perspectivas poco ortodoxas sobre las enseñanzas de Jesús, la naturaleza de Dios, la espiritualidad y la resurrección. Estos diversos textos reflejan las creencias de los primeros grupos cristianos disidentes, conocidos como gnósticos, que enfatizaban el conocimiento espiritual sobre la fe. Desde su descubrimiento, los evangelios gnósticos han fascinado a eruditos y lectores. Proporcionan una idea del amplio espectro de creencias que existían en el cristianismo primitivo. Los evangelios sugieren que los primeros cristianos tenían puntos de vista radicalmente diversos sobre la teología y el culto antes de que la Iglesia romana estableciera la ortodoxia. Enterrados durante siglos, los códices de Nag Hammadi revelan un cristianismo familiar y al mismo tiempo extraño. Conectados con tradiciones conocidas, pero también sorprendentemente desconectados. Escondidos hace mucho tiempo, estos textos nos recuerdan lo poco que realmente sabemos sobre los primeros cristianos y los orígenes de la fe que conocemos hoy. Número 14. Ciudad subterránea de Derinkuyu. En 1963, en la región turca de Capadocia, un hombre decidió renovar su casa, empezando por la pared demolida de su sala de estar. Pero en lugar de exponer tuberías y cableado, la remoción de las paredes reveló una misteriosa abertura pasadizo que conducía bajo tierra. El hombre agarró una linterna y se metió en el estrecho túnel, sin estar seguro de lo que encontraría. Sorprendentemente, emergió a una alucinante ciudad subterránea desconocida durante siglos. El complejo subterráneo que descubrió el hombre fue Derinkuyu, una increíble metrópolis excavada bajo el paisaje turco hace más de 2500 años. En su apogeo en la era bizantina, Derinkuyu albergaba a unos 2000 habitantes en múltiples niveles subterráneos. Unida por kilómetros de túneles, la ciudad de las cavernas contaba con servicios que se encuentran en ciudades reales sobre la tierra, mercados, escuelas, templos, corrales para ganado e incluso una bodega. Derinkuyu fue verdaderamente una hazaña asombrosa de la ingeniería antigua. Este mundo subterráneo oculto permitió a las minorías cristianas perseguidas escapar de forma segura de las guerras religiosas en la superficie durante el dominio romano y otomano. Finalmente abandonado en la década de 1920, Derinkuyu finalmente fue olvidado hasta su redescubrimiento accidental décadas después. Hoy en día, caminar por los claustrofóbicos pasajes de Derinkuyu da escalofríos al imaginario las 2000 almas subterráneas que alguna vez habitaron sus silenciosos pasillos. Número 13. El enigma de Williams. En 1998, el ingeniero eléctrico John Williams fue de excursión a las montañas de América del Norte con la esperanza de simplemente apreciar la majestuosidad de la naturaleza. Pero entre los altísimos pinos descubrió algo que lo sacudió hasta la médula, una roca con un enchufe eléctrico de 3 clavijas de aspecto moderno incrustado en su interior. Williams encontró el objeto, denominado Enigmalito de Williams, en un área alejada de cualquier actividad humana. Intentó vigorosamente quitar el puerto aparentemente artificial
fusionado en la piedra, pero no se movió. Los expertos que examinaron el enigmalito determinaron que la amalgama de granito y cuarzo no mostraba evidencia de herramientas o agentes aglutinantes. Los pasadores de metal no se parecen a ningún material elemental conocido. Williams afirmó que la evidencia geológica sugería una edad imposible de más de 1000 años. La controversia surge en torno a los artefactos, la naturaleza y los orígenes. Algunos creen que Williams fabricó el objeto como un engaño. Otros argumentan que las antiguas culturas terrestres avanzadas lo elaboraron. O tal vez los extraterrestres que lo visitaron lo dejaron atrás sin darse cuenta. A pesar de recibir ofertas de 6 cifras, Williams se negó a vender el enigmalito, convencido de su importancia para la humanidad. Si bien su verdadera naturaleza sigue siendo incierta, el descubrimiento del enigmalito de Williams obliga a pensar profundamente sobre las posibilidades de cultura y civilizaciones pasadas, mucho más avanzadas que las actuales. ¿Qué otras tecnologías extrañas podrían quedar enterradas justo debajo de nuestros pies o entre las piedras que nos rodean? Número 12. Las pinturas rupestres de Lascaux. La cueva de Lascaux, en Francia, alberga una de las obras de arte prehistóricas más importantes del mundo, una extensa escena de animales y símbolos que adornan sus paredes y techos interiores. Pero esta obra maestra de la Edad de Piedra permaneció oculta hasta 1940. Cuando vino la casualidad a través de un niño y su perro. El 12 de septiembre de 1940, Marcel Rabidat, de 18 años, salía a pasear cerca de Lascaux cuando su perro, un robot, cayó en un agujero. En el interior, Marcel descubrió un sistema de cuevas olvidado hace mucho tiempo, marcado con cientos de vívidas pinturas de animales, cuya antigüedad se estima en más de 7000 años. Más tarde, los arqueólogos confirmaron que las obras databan del período magdaleniense temprano de la prehistoria, lo que las convierte en algunas de las pinturas más antiguas conocidas jamás descubiertas. Lascaux contiene más de 600 pinturas de toros, caballos, ciervos y otras bestias, además de una variedad de puntos, signos y símbolos. Sus pigmentos estaban hechos de minerales y carbón, y los contornos y las sombras se lograban soplando pigmento a través de huesos huecos. Las obras de arte rupestre utilizan los contornos naturales de la piedra para dar a los animales una sensación de movimiento. ¿Qué historia intentaban contar sus creadores prehistóricos? Solo podemos adivinar el simbolismo detrás de estas imágenes. Creada hace tanto tiempo, el redescubrimiento de la cueva de Lascaux fue uno de los hallazgos arqueológicos más emocionantes del siglo XX. Pero lamentablemente, las pinturas han sido dañadas por el dióxido de carbono y la humedad introducidos por los visitantes. El acceso ahora está restringido, pero las réplicas fieles permiten al público seguir experimentando la magia y el misterio de Lascaux. Número 11. Mapa de arroz de Piri en 1929. Un teólogo alemán que examinaba la biblioteca del Palacio Topkapi de Estambul hizo un descubrimiento desconcertante. Un raro pergamino cubierto de mapas descoloridos del siglo XVI y texto escrito en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. Era el mapa mundial más antiguo conocido de la era de la exploración, pero una característica tentadora convirtió el documento en un enigma. Representa con precisión la Antártida 300 años antes de su descubrimiento. El mapa de la carrera de Piri muestra la costa antártica libre de hielo, como habría sido hace muchos miles de años, mucho antes de que estuviera cubierta por glaciares. La humanidad moderna no supo que la Antártida se encontraba bajo la capa de hielo hasta 1820. Entonces, ¿cómo pudo un almirante del siglo XVI cartografiar la topografía de la Antártida con tanto detalle generaciones antes? Algunas razas especulan que obtuvieron una copia de mapas aún más antiguos de civilizaciones perdidas o incluso de visitantes extraterrestres desconocidos. Otros argumentan que su descripción fue falsificada o simplemente mal interpretada, ya que las partes son especulativas e inexactas. Pero asumir que la costa de la Antártida es auténtica
implica la existencia de una cultura avanzada y misteriosa que cartografió el continente helado que tenemos ante nosotros. En última instancia, la precisión y los orígenes de los mapas siguen siendo objeto de acalorados debates, pero no hay duda de que el documento es un vestigio intrigante del regalo accidental de un almirante a las generaciones futuras, la curiosidad de descubrir un continente perdido siglos antes de saber qué había debajo del hielo. Número 10. Cueva de Mubiel. En 1986, cerca de Mangalia, Rumania, un hombre estaba inspeccionando ubicaciones para una posible planta de energía, cuando se topó con algo extraordinario. Un tesoro oculto de vida, totalmente aislado del mundo exterior durante más de 5 millones de años. Lo que casualmente descubrió fue la cueva Mobiel, un ecosistema de otro mundo que prospera en total aislamiento en las profundidades del sur. A 30 metros de profundidad, el hombre descendió a la oscuridad, esperando encontrar una caverna vacía. Pero sorprendentemente, el aire estaba lleno de miles de arañas blancas, ciempiés y otros invertebrados que habían evolucionado completamente aislados del planeta. En este extraño reino subterráneo, la vida no depende de la luz solar a través de la fotosíntesis, sino de la quimiosíntesis realizada por microbios que producen compuestos orgánicos a partir de minerales y dióxido de carbono. Los científicos que exploraron la cueva Moble descubrieron 48 especies que habitaban sus túneles, una increíble cantidad de 33 que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Privadas de luz durante eones, muchas especies perdieron la vista y la coloración. Estas formas de vida únicas representan una cápsula del tiempo sin precedentes hacia un antiguo pasado evolutivo. Los microbios en la cueva Mubiel pueden reflejar las condiciones de la Tierra primordial, pero antes de que surgieran los organismos fotosintéticos que otros mundos por descubrir se encuentran bajo nuestros pies, aislados durante milenios, como el extraño ecosistema descubierto accidentalmente bajo Rumania. Número 9. Esferas de piedra de Costa Rica. En la década de 1930, los trabajadores que limpiaban la selva en el Delta Diqui de Costa Rica para plantar plátanos tropezaron con un descubrimiento desconcertante. Docenas de enormes esferas de piedra perfectamente talladas en esferas impecables. El más grande medía más de 6 pies de diámetro y pesaba la asombrosa cifra de 16 toneladas. Sin embargo, su propósito y orígenes eran un completo misterio para quienes los desenterraron. Las esferas de piedra de Costa Rica, conocidas localmente como las bolas, varían desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de tamaño, talladas con precisión en granodiorita, una roca ígnea dura. Algunos son tan perfectamente esféricos que muchos están a solo 1 centímetro de la perfección matemática. Sin embargo, las personas que crearon estos enigmáticos monolitos no dejaron registros escritos ni historias orales que los expliquen. Abundan las teorías sobre el propósito de la esfera, desde símbolos de poder para los jefes hasta herramientas de navegación o incluso simplemente creaciones artísticas. Pero los arqueólogos aún debaten si fueron elaborados por los predecesores de los Boruca, Terib o Waimi, los pueblos indígenas que habitaron Costa Rica, y los métodos utilizados para darles forma siguen siendo inciertos. Dada su perfección y la falta de herramientas de metal en la América precolombina, las esferas de piedra de Costa Rica capturan la imaginación porque siguen siendo un enigma intrigante. Su tamaño y precisión indican un enorme esfuerzo y habilidad a lo largo de siglos. Sin embargo, prácticamente no se sabe nada de la civilización oculta detrás de ellos. El hecho de que un claro de rutina en la jungla revelara tales hazañas perdidas en el tiempo es un recordatorio aleccionador de cuánto ingenio humano puede desvanecerse, dejando atrás solo maravillas silenciosas como las bolas. Número 8. Hawksney Hoard. El 16 de noviembre de 1992, un hombre llamado Eric Lowes se dirigió con su confiable detector de metales a un campo cerca del pueblo de Hawksney, en Suffolk, Inglaterra. Esperaba encontrar un martillo perdido por un amigo, pero en lugar de eso, el detector de metales de Lowes
descubrió algo mucho más espectacular ese día. El mayor alijo de tesoros de la época tardorromana jamás descubierto en Gran Bretaña, ahora conocido como el Tesoro de Hoxne. A solo un pie bajo tierra se encontraba una colección alucinante de 1.465 monedas de oro, plata y bronce, junto con 200 cucharas, cuencos y joyas exquisitas de plata reluciente. Esta impresionante variedad de galas romanas de los siglos IV-V de Bonacé valió el rescate de un rey hace más de 15 siglos. Los aspectos más destacados incluyen el pimentero de la emperatriz de marfil y oro intrincadamente tallado, y el medallón de Hoxne que representa a Valentiniano y Teodosio. Los magníficos objetos habían sido cuidadosamente enterrados en un cofre de madera ahora deteriorado. Los expertos creen que representaban las reservas ocultas de los ricos propietarios durante los tiempos inestables, cuando el dominio romano estaba llegando a su fin. Descubierta después de más de 1400 años, la Horda Hoxne ofrece una visión extraordinaria de los últimos años de la Gran Bretaña romana en la cúspide de la Edad Media. Y todo es gracias a un golpe de suerte y a un hombre con un detector de metales que busca algo completamente diferente. Número 7. Computadoras griegas antiguas de Antiquítera. En 1901, los buceadores de esponjas de la isla griega de Antiquítera encontraron un sitio inquietante, un naufragio de 2000 años de antigüedad sumergido en las lúgubres profundidades. Mientras se refugiaban de una tormenta en los antiguos restos del naufragio, los buzos notaron artefactos como estatuas esparcidas por el fondo marino. Entre ellos, se encontraba un modesto trozo rocoso que más tarde se identificó como uno de los descubrimientos accidentales más sorprendentes de la historia. El mecanismo de Antiquítera. Encerrado en piedra, el mecanismo de Antiquítera resultó ser un misterioso dispositivo de bronce grabado con intrincados engranajes, esferas e inscripciones. Mientras los investigadores desbloqueaban cuidadosamente su funcionamiento interno, se dieron cuenta de que se trataba de una antigua computadora analógica diseñada para rastrear con precisión eventos astronómicos. Hace 2200 años, este dispositivo asombrosamente sofisticado podía predecir eclipses lunares, modelar la órbita irregular de la Luna y trazar los movimientos del Sol, la Luna y los planetas en el cielo. El nivel de miniaturización y complejidad que muestra el mecanismo de Antiquítera es inaudito para la tecnología antigua. El dispositivo cambió nuestra comprensión de cuán avanzadas podían ser la ciencia y la ingeniería griegas antiguas. Algunos la llaman la computadora más antigua del mundo. La existencia de las máquinas plantea preguntas tentadoras sobre qué otros dispositivos o ideas ingeniosas pasaron desde que las civilizaciones pudieron haber ideado y que ahora están perdidos en la noche del tiempo. Su recuperación es un recordatorio aleccionador de que dentro de milenios, nuestros inventos más orgullosos pueden parecer igual de rudimentarios y misteriosos. Número 6. Merriman Riddle del interior. En junio de 1998, un piloto charter que volaba sobre el remoto interior de Australia notó una visión extraña en el paisaje árido debajo de un geoglifo gigante de lo que parecía un hombre indígena creado raspando la capa superior del suelo del desierto. Apodado el Hombre Mari, la figura mide aproximadamente 2 millas de largo y empuña palos o bumeranes en cada mano. El Hombre Mari es uno de los geoglifos más grandes jamás registrados, con 55 metros de ancho. Su estilo único no coincide con ninguna obra de arte aborigen conocida encontrada en Australia. A pesar de tener 4.000 pies de altura, el geoglifo pasó desapercibido posiblemente durante décadas, hasta que ese fatídico paso elevado llamó la atención del público. Nadie se había presentado como su creador para aumentar el misterio que lo rodea. Las especulaciones sobre sus orígenes van desde visitas extraterrestres a personal militar estadounidense estacionado en Australia, artistas aborígenes y simplemente un excéntrico terrateniente rico que se divierte. Algunos incluso creen que es un homenaje o una parodia de las famosas líneas de Nazca en Perú. Las investigaciones no han logrado determinar definitivamente
quién hizo la mareman ni por qué. El enigmático mareman nos recuerda que incluso en nuestra era moderna de exploración, todavía hay misterios escondidos a plena vista. Su descubrimiento fue pura casualidad gracias a un piloto que se inclinó en el ángulo justo, y hace que uno se pregunte qué otros secretos aún permanecen ocultos en los rincones remotos de nuestro mundo, esperando ser revelados. Número 5. La ciudad subterránea, Edimburgo, Escocia. El constructor Norrie Rowan estaba haciendo renovaciones en una residencia cuando inofensivamente rompió un piso de losa de concreto. Pero en lugar de encontrar tuberías y tierra debajo, miró hacia un espacio oscuro y cavernoso envuelto en siglos de polvo. Rowan había desenterrado un portal a una parte olvidada de la historia de Edimburgo, sus bóvedas subterráneas ocultas. A partir del siglo XVIII, se construyeron una serie de bóvedas arqueadas debajo del puente sur de la capital de Escocia, para que sirvieran como áreas de almacenamiento y talleres para los comerciantes. Pero a medida que la ciudad se expandió, las claustrofóbicas bóvedas fueron tapiadas y abandonadas. En el siglo XX, su propia existencia pasó a ser un rumor oscuro. El redescubrimiento accidental de Rowan abrió así una ventana a este mundo subterráneo perdido. Hoy en día, los recorridos llevan a los visitantes a las bóvedas húmedas y siniestras para experimentarlas de primera mano. Las cámaras sombrías, que ahora solo albergan telarañas e historias de fantasmas, crean un espeluznante laberinto subterráneo congelado en el tiempo. El casual tropezón de Rowan con el pasado fue un catalizador para recuperar un capítulo olvidado de la historia de Edimburgo. Solo podemos imaginar qué otros lugares sumergidos aún esperan ser descubiertos accidentalmente. Número 4. Gargantas de Olduvai. A principios del siglo XX, el entomólogo alemán Wilhelm Kattwinkel partió hacia Tanzania con la esperanza de estudiar las mariposas de África Oriental. Pero un giro casual lo llevó a Olduvai Gorge, donde vislumbró antiguas herramientas de piedra esparcidas por el árido suéter, un modesto accidente que encendió el estudio de los orígenes humanos. Fueron estos toscos helicópteros olduvayenses los que guiaron a otros a los innovadores descubrimientos de fósiles de Marion Louise Leakey que vinculaban el desfiladero con nuestros primeros antepasados. El desfiladero de Olduvai, que lleva el nombre de la palabra Masai, que designa las plantas espinosas de Sansevieria que crecen allí, resultó contener una mina de oro paleontológica. Las excavaciones finalmente descubrieron fósiles de homínidos y artefactos de piedra que datan de Haseman de 2 millones de años. Los más notables fueron los restos de Paranthropus boisei y Homo habilis, primos antiguos y posibles antepasados de los humanos modernos. Olduvai reveló una ocupación continua por parte de los primeros humanos, con evidencia de caza, recolección y recolección de basura durante eones. Por fatídico accidente. El giro de Kattwinkel hacia Olduvai Gorge abrió la puerta a la comprensión de las profundas raíces de la humanidad en esta región del este de África. Sus generaciones de homínidos florecieron y evolucionaron mucho antes de que nuestra especie pisara la Tierra. Número 3. Fósiles de dinosaurios. En 2017, un hombre en Pombal, Portugal, hizo un sorprendente descubrimiento accidental en su propio patio trasero. Mientras construía su propiedad, notó extraños fragmentos de huesos que sobresalían de la tierra, en lugar de un antiguo cementerio. Los huesos resultaron ser un fósil de dinosaurio de 150 millones de años. El esqueleto estaba encerrado dentro de roca sedimentaria del Jurásico Superior, lo que sugiere una edad impresionante de 150 millones de años. A medida que los excavadores desenterraron más restos, el tamaño gigante de los huesos indicaba una criatura enorme, con unos 40 pies de alto y 80 pies de largo. Era comparable en tamaño a la ballena azul moderna, el animal vivo más grande. Los paleontólogos identificaron el esqueleto como un saurópodo brachiosaurio, un dinosaurio herbívoro conocido por su cuello y cola extremadamente largos. De hecho, se cree que este fósil de patio trasero es el esqueleto de dinosaurio más grande jamás encontrado en Europa.
Olvídate del Parque Jurásico. Este era un patio trasero jurásico de la vida real. ¿Quién hubiera pensado que un proyecto de construcción estándar desenterraría una criatura que vivió hace eones? Número 2. Tesoro hundido. En 1982, un buceador de esponjas turco de 3 años, llamado Mehmet Kakir, hizo un descubrimiento sorprendente mientras buceaba en la costa de Uluburun. Mientras tamizaba la arena en busca de esponjas, sus ojos de repente vislumbraron un montón de galletas de metal con orejas acurrucadas en el fondo del mar. Rápidamente resurgió e informó de su peculiar hallazgo a las autoridades. Mehmet, sin saberlo, había visto antiguos lingotes de cobre asomando desde un antiguo naufragio. Los arqueólogos tardaron 10 años y más de 2.000 inmersiones en excavar el sitio, pero lo que descubrieron hizo que todo valiera la pena. Mehmet los había guiado casualmente al naufragio de Uluburun de finales de la Edad del Bronce, que se hundió alrededor del año 1350 a.C., mientras transportaba unas preciosas 20 toneladas de carga que se cree que viajaban desde Chipre o el Levante a Grecia. El barco de 52 pies contenía un rescate real en tesoros, desde 10 toneladas de lingotes de cobre hasta objetos exóticos como dientes de hipopótamo, colmillos de elefante, joyas preciosas, una espectacular máscara funeraria dorada. Este naufragio brindó a los arqueólogos una impresionante cápsula del tiempo sobre el comercio y la riqueza de finales de la Edad del Bronce.